El día de hoy vamos a trabajar apoyándome en un material PDF de las estructuras de programación, como es if, while, ¿no? For, hasta donde nos alcance la mañana. Este material ustedes lo tienen en su plataforma virtual, en el aula virtual. Entonces, para presentar de una manera rápida esta estructura if, me voy a ayudar también del diagrama de flujo. ¿Cómo trabaja if? If trabaja bajo la decisión de dos condiciones. Es un condicional lógico, ¿no? Es un condicional lógico cuya expresión lógica tiene dos valores de verdad. Podría ser un valor verdadero y un valor falso. En caso que se ejecute un valor verdadero, solo en ese caso, ¿no? Si en caso la expresión tenga un valor verdadero, se van a ejecutar una lista de instrucciones o de actividades. En caso contrario, no se ejecutaría bajo este esquema absolutamente nada. Miren que esto podría servirnos, por ejemplo, para diseñar un programa en el cual las acciones se realicen en tanto los números ingresados sean enteros. Si el número ingresado es entero, ejecuto las instrucciones. Es un ejemplo sencillo. Si no lo es, simplemente no ejecuto nada, ¿no? Una variante del if es realizar igualmente actividades en caso que sea falso. Entonces, ahí tendríamos dos posibilidades. Si la expresión lógica es falsa, también vamos a ejecutar algunas acciones. En el caso del ejemplo que les daba, si el número es entero, en buena hora se ejecutaría la instrucción numerada como 1, o todas estas instrucciones, y si no es, las instrucciones 2. Acá podríamos decir, por ejemplo, un mensaje en pantalla, el número ingresado no es una cantidad correcta, no es un número entero. Lo utilizamos mucho para programación. Nosotros podríamos usar también el tema de if en situaciones mucho más complejas, ¿no? Ustedes ven en este esquema que tengo la estructura if, dice si el producto es 0, un n es igual a 0 y termina el programa. Si el producto de estos dos números no es 0, es falso, hay dos posibilidades, que sea mayor que 0, ¿no? O que sea menor. En el caso que sea mayor, verifico si y es positivo, y en caso que sea positivo, voy a tomar que n es 2. La otra posibilidad es de que y, ¿no? De que no sea así, de que x sea negativo, pero que y sea positivo. Mi n valdrá 1. En los casos que no se cumplan el y positivo siendo x positivo, n es 3, y en el caso de que x sea positivo y y también sea positivo, mi n es 4. Entonces, fíjese, esto corresponde a un ejemplo un poco más elaborado, cuyo uso es generar una función en el cual podamos ubicar en qué cuadrante está el par ordenado x, y. Y aquí han desarrollado el diagrama de flujo. Entonces, volviendo al ejemplo para explicarlo, si el producto de las coordenadas x y es 0,
es igual a 0, ¿no? Entonces no hay ningún, no está en ningún cuadrante. O bien está apoyado en el eje X, o bien está apoyado en el eje Y. ¿Cuándo el producto estaría en el primer cuadrante? Cuando los dos sean positivos. Es decir, cuando se cumpla que X es positivo y que Y es positivo. ¿Se da cuenta? Primer cuadrante. ¿Cuándo estaría en el segundo cuadrante? En el segundo cuadrante se va a dar cuando X es negativo, es decir, esta condición es falsa, pero Y es positivo. Ahí está en el segundo cuadrante. ¿Cuándo va a estar en el tercer cuadrante? Cuando X sea negativo y Y también sea negativo. Tercer cuadrante. ¿Y cuándo va a estar en el cuarto cuadrante? Cuando X y Y sean negativos. Es decir, cuando X no sea, no sea positivo, y entro acá, ¿no? Cuando X no sea positivo, eso es falso, eso implica que X es negativo. Y cuando Y tampoco sea positivo. Y no es mayor que 0, entonces entra. Muy bien. Entonces podemos usar el if de manera anidada. Ahora que ya conocen la estructura, porque hasta ahora solamente conocemos la estructura, vamos a ir a la sintaxis en la codificación que usamos en MATLAB. La condición simple del if lo vamos a tener así. Actividades o comandos anteriores, instrucciones anteriores al if, que nos permitan evaluar una condición lógica. Luego viene el if, la condición lógica. En caso sea verdadera, se ejecuta una serie de actividades, termina la ejecución de este comando y pasamos a los comandos sucesivos que podrían contener el programa. Este if corresponde a esta estructura, ¿no? En caso sea falso, no hago nada. No hago nada. La otra secuencia corresponde a esto, donde tengo que ejecutar acciones, ya sea que la expresión lógica tenga un valor falso, o ya sea que la expresión lógica tenga un valor verdadero. La secuencia del comando es esto. Ya atendiendo únicamente al if, la expresión lógica, una serie de comandos, en caso sea verdadero, y en caso sea falso se pone else. Y estas instrucciones del bloque 2 corresponden a este diagrama de flujo y serán ejecutadas únicamente si la afirmación es falsa. Es importante que toda expresión if sea cerrada con un end. Si yo uso el if, debo culminarlo con un end, para indicar que allí debe de culminar la ejecución de este bucle de decisiones, ¿no? Que es la expresión condicional if. Muy bien, hasta allí espero haber cubierto la explicación de este comando y vamos a hacer un ejemplito. El ejemplo que ustedes ven acá. Me piden escribir un archivo strip, ¿no? Para un dominio dentro del campo de los números reales, de tal manera que devuelva el valor de una función x que está definida en dos
posibilidades. Para el caso que x sea menor que 1, la función debe ser x más 1. Y en caso que sea mayor o incluso igual que 1, la función debe dar 1 menos x cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, el if va a estar por acá, ¿no? El if va a estar por acá. Vamos a asignar por defecto, fíjense la explicación que voy a dar solamente en esta partecita del programa. Vamos a asignar por defecto el valor x más 1. Es decir, voy a asumir que es un número menor que menos 1. Asigno el valor x más 1 directamente. Pero lo voy a cambiar, este valor que se llama fx, lo voy a cambiar solo si el valor de x es mayor o igual que 1. Acá incluso faltaría un igual, ¿no? Si x es mayor o igual que menos 1, perdón, que menos 1, cambia el valor anterior. De lo que ustedes saben hasta lo que hemos estudiado ahora, fx va a cambiar de nombre, solo si este if es verdadero. Si no es verdadero, va a quedar con x más 1. Es decir, si solamente es verdadero de que es mayor o igual que menos 1, va a cambiar al valor de la función cuadrática. Si no es así, simplemente va a quedar como x más 1 y se asume, por descarte, de que es menor. ¿Verdad? Muy bien. En el archivo, además, ustedes ven estos porcentajes que ya saben que nos va a servir para cuando nosotros generemos la función ayuda. Cuando yo mande un help al archivo, me va a aparecer todo esto. Entonces, esto de aquí es parte del programa y es bueno, como les decía, ponerlos como cabecera para poder brindar un apoyo al usuario, ¿no? Muy bien. Ingeniero, además vemos un renglón con unos códigos que no sabemos qué significa. Correcto. Yo también los veo. Este código que ustedes ven acá un poco extraño va a corresponder a la cabecera que en adelante vamos a usar nosotros para generar archivos o subarchivos que me generen una tarea directamente. Es decir, esta es una función nueva, por ejemplo, como lo está haciendo los comandos diag que hemos hecho en las clases anteriores, los comandos inputs incluso, ¿no? Estamos creando un nuevo comandito nosotros. Y el nuevo comando se va a llamar mifun. Para poder hacer esto posible, usamos este nombre indicando que voy a crear una función nueva. Esto es obligatorio. Función nueva. Espacio. Entre corchetes, los corchetes son obligatorios, y entre corchetes se coloca el nombre de la variable de salida. El nombre de la variable de salida o los resultados que va a arrojar mi función.
En este caso, mi función de salida es fx. ¿De acuerdo? Entonces, aquí entre corchetes es mi variable de salida. Retomamos. Función obligatorio, entre corchetes, los corchetes obligatorios, y acá colocarán ustedes cualquier letra, cualquier variable, una variable válida, por supuesto. No van a poner un más, menos, entre, son operadores, variables, que van a estar contenidas como resultados dentro de su archivo. El igual es un carácter también obligatorio. Se utiliza para designar que vamos a evaluar, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar la función? Para decirle, mi variable de salida va a ser igual a, ¿de acuerdo? Este también es obligatorio. Luego viene un nombre de la función. En este caso la función se llama mi fun. Pueden llamarlo funía, pueden llamarlo ifuno, pueden llamarlo uso if, en fin. Pero es el nombre de la nueva función que estamos creando. Esto tiene que aparecer con cualquier otro nombre, pero tiene que tener acá el nombre de la función. Los paréntesis obligatorios, y dentro de los paréntesis vamos a utilizar una codificación de las variables de entrada. Es decir, cuando yo use esta función, mi variable de salida va a ser fx y es el resultado de evaluar a esa función según los argumentos que yo le dé a x. La ventaja de usar esto es de que no tiene que existir exactamente, ¿no? La variable con ese nombre, sino yo ya puedo darle cualquier valor. Le voy a dar cualquier valor. Es más, como está estructurada la función, acá dice evaluar mi fun para, puedo poner m igual mi fun de 0. ¿Quién es 0? Mi única variable de entrada, ¿no? Y así sucesivamente. Espero que hasta allí haya quedado claro. Para poder ejecutarlo esto, lo voy a copiar directamente y ganamos tiempo. Nos vamos a ir a la ventana de el editor de Octave, que le estamos trabajando con un programa compatible al MATLAB, y en esta ventana vamos a guardar el archivo. Una cosa importante que lo he reservado hasta este momento es lo siguiente. El nombre del archivo, cuando ustedes guarden, tiene que tener el mismo nombre de la función. Entonces aquí colocaremos mi fun. Repito, esto sí es importante para que corra la función de una manera correcta. ¿Sí? El nombre de la función debe ser el mismo nombre del archivo que estoy guardando. Entonces lo voy a guardar. En este caso ya lo tenía creado. Si he hecho algún cambio, le digo que sí. Deseo actualizar ese cambio, reemplazar el archivo anterior con los nuevos cambios. Muy bien. Ejecutemos esto en la ventana de comandos. Recuerden que esto ha sido creado en un directorio en el cual también debe corresponder al directorio que quiero ejecutar en la ventana de comandos. Primero, vayamos
a pedir la ayuda de mi fun. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Dice, mi fun devuelve el valor de x, perfecto. Todo esto es la ayuda. En caso que no sea menor que 1, devolverá 1 menos x cuadrado. Muy bien. Coloquemos mi fun de 0. ¿Cuánto va a darme si pongo mi fun de 0? Va a darnos 0. ¿Es menor que menos 1? No, es mayor. Entonces me va a dar 1 menos 0, esto será 1. Muy bien. Ingeniero, probemos con mi fun de un valor que sí sea menor que menos 1. Bueno, menos 2. En caso que sea menor que menos 1, solo ahí se le va a sumar 1. Es decir, menos 2 más 1, menos 1. En ambos casos le he utilizado sin declarar la variable de salida. Por eso que la variable se llama ans. A ver, hagamos así. Y0 igual mi fun de 0. En este caso mi variable de salida es y0. Y mi x es 0. Entonces, ahora ya tiene nombre. El resultado que antes estaba como ans tiene nombre y es 0 igual 1. ¿Sí? Pongamos y3 igual mi fun de 3. En este caso, la variable de salida se llama y sub 3 y la variable de entrada, que en este caso es la única variable de entrada, es el número 3. Como esto es mayor que menos 1, me va a quedar 1 menos 3 al cuadrado. Sí está trabajando. 1 menos 8. ¿Verdad? Termino esta exposición de if revisando el editor, que ustedes además lo tienen en este archivo que se ve mejor, está más grande. Bueno, en todo caso, por favor, si utilizamos el nombre de variable de salida fx1, utilícenlo por regla con ese nombre en cada evaluación de las salidas que ustedes deseen. Y si utilizan x1, igualmente con ese nombre. ¿Ya? Les decía, si x es 3, ¿cuánto saldría? ¿Cuál usaría? ¿3 es menor que menos 1 o mayor que menos 1? 3 es mayor que menos 1. Y si es mayor que menos 1, la función valdría 1 menos ese número al cuadrado. Es el cuadrado. Entonces, ¿cuánto saldría? En caso que valga 3, Menos 8 sería. menos 8. ¿En qué parte del programa se está ejecutando ese valor? Explíqueme, aquí ahora. En la función de x es igual a 1 menos x al cuadrado. Sí, ahí. Pero ¿cómo sabe el programa que va a entrar aquí? Porque se le tiene que poner a la x el valor de 3, ¿o no? Claro, correcto, Alca Medina. Muy bien, Alca Medina. El señor Quispe Vilca. El señor Quispe Vilca.
explique por favor cómo está trabajando ahora este programa. Este yo no le he explicado, pero tiene la opción else. Ispevilca. Pueden reaccionar por el chat. Nadie. A ver, Steve. Jóvenes, no me están ayudando. Voy a cancelar la clase porque si vamos a estar así, veo de que no me oyen. Aló. Confirmen por el chat si me están escuchando. Sí se escucha, ingeniero. Ni conforme. Ya, entonces, por favor, por el chat, que alguien me lea, que lo lea simplemente, que lean el significado de estos comandos que estoy resaltando. Yo le leo, ingeniero. Correcto, Nos escuchamos. dice que si X es menor o igual que Y, entonces V es igual a X, Y, ¿no? Pero el else nos indica que si en caso es falso, el B tendría que ser Y, X. O sea, este comando va a invertir el orden en caso de que X sea mayor, ¿no? Claro, en caso de que sea falsa la suposición que se hace, ¿no? Claro. Los números no van a quedar ordenados. Ingeniero, en todo caso sería decreciente. En else. ¿Cómo van a quedar ordenados? ¿Creciente o decreciente? ¿Cómo van a quedar ordenados los números? De manera Decreciente. Decreciente, ¿Ah? Decreciente. decreciente. Decreciente, Erika Tecillo. ¿Quién más dice decreciente? Yo creo que no, ¿ah? A ver. Si X es menor, Es creciente, sí, dije. En el primero claro. sería creciente. Correcto, lo va a ordenar de manera creciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está colocando primero a X en el caso que sea menor. Y en caso contrario, entonces X no va a ser menor, va a ser mayor, va a ir después. ¿Sí? Acá tienen otro ejemplo, entonces, sencillo de if, cuando tenemos instrucciones a realizar en caso la condición lógica sea falsa. El primero ha sido en el ejemplo para cuando la afirmación lógica tiene únicamente instrucciones en caso sea verdadera. En caso sea falsa no va a hacer nada, ¿no? Bien.